Este es uno de los sonidos de la naturaleza. Esto también lo es. Las definiciones de ruido nos han llevado a las explicaciones como sonidos aleatorios, frenéticos, sin armonía, inarticulados y para algunos desagradables. Este documental tiene como fin, a través de las interacciones y creaciones artísticas, buscar cómo el ruido se ha hecho un lugar en la música. El ruido es caótico, el ruido es rabia, el ruido es molesto, pero también es una exploración, es vanguardia y sonido. Sin duda, el ruido es algo difícil de explicar. Lo diría de forma muy personal, como al menos para mí es muy catártico, porque lo que necesitaba en el momento de mi vida, de preciso, digamos que llegó un momento justo y hacer esa música de forma muy personal fue muy catártico. Y sería todo lo que me rodea, digamos, lo que yo siento con el mundo que me rodea, eso. Está en nosotros, sí, yo lo siento así. Mi modo natural es el ruido, el harsh noise, digamos el ruido lo más bestial que uno pueda, pero no me cierra nada. De los ejemplos que yo siempre uso es Napalm Death. Creo que de ese álbum de Napalm Death, del Harmony of Corruption, aparece una semicorchea tachada. La visión de la que ellos hablan de este tipo de música es que están en contra de la música comercial. Es la que va igual el camino del no música, del antimúsica, digamos, como es un camino muy próspero, ¿viste? Es como un camino muy del punk, tiene como algo muy político, muy artístico. Como una cuestión política de que siempre compartí esa idea de resistir, o sea, de que no es casual que uno haga ruido, sino que es disidente, o sea, compartir esa estética que es, es como una cuestión política, de decir, de generar ruido, de que no me gusta lo normal. El ruido trasciende las palabras de un diccionario, abarcando un vasto espectro de significados. Como todos los estilos, es un mundo, hay de todo. Ahí te puedes encontrar de todo. Los géneros más extremos de la música han adoptado el ruido para hacer de él un catalizador de emociones, mensajes y creatividad. Para mí el grindcore es 100% de la versión más extrema del punk. El ruido es constante, hay paisajes, tiene que ver con el tiempo también, ¿no? Una habitación llena de polvillo, así, digamos, es como que si vos entrás en una habitación y está llena así de polvillo, así de cemento, así como que se hubiesen agarrado harina y lo hubiesen tirado por todos lados, algo asfixiante, y que a la vez llena todo. Cada proceso creativo es único. Cada artista infunde su identidad en su proyecto. Su carne florece a través del ruido. Trato de ponerle músicas a veces a poemas que encuentro que me gustan mucho y trato de ir buscando la idea, así como no sé, a veces me salen espontáneamente, ¿viste? Como leo algo y digo, tiene como ritmo, tiene un ritmo así. Siempre antes de ejecutar la música pensamos como bajo un concepto, trabajamos así. Mi propuesta con Alex fue como hacer las canciones contundentes que tuvieran como un riff thrash, como un riff grind, sí, que fueran bien estructuradas. Yo empecé experimentando con circuitos y frutas, sería, o sea, así arranqué. ¿Por qué? Porque yo tengo una formación en bioquímica, o sea, vengo de la rama de la ciencia. Y entonces empecé experimentando con frutas y plantas, etcétera, porque quería medir las conductividades. Ahí empecé a armar circuitos con sonido, ¿no? Todos los géneros y subgéneros que han abrazado el ruido se han dotado de un significado propio, de intenciones singulares y han diseñado estéticas distintivas. Aunque para los oídos inexpertos todas las vertientes puedan sonar similares, los apasionados del noise y sus creadores saben que no hay dos géneros que traten el ruido de la misma manera. Las expresiones musicales, líricas, logos, portadas, conceptos creativos y medios de difusión varían enormemente, reflejando los horizontes y decisiones únicas de quienes eligen estos sonidos. Esto de harsh noise, pues de unos años para aquí, desde unos años para aquí. Antes esto era industrial noise,
No existía la palabra en los años 90, a principios de los años 90 nadie hablaba de hard noise. Era industrial noise. Todo el mundo le llamaba industrial noise. Luego estaba el static noise, pero el hard noise es de unos años para aquí eso. Entonces yo siempre lo he relacionado mucho con la música industrial. Siempre lo he visto como la música industrial más ida de olla. Los orígenes del ruido no son desconocidos. Las vertientes que anteceden a los géneros extremos actuales son el fruto de una creciente necesidad de exploración sonora. La búsqueda de géneros cada vez más extremos y contundentes nos conducen inevitablemente a condiciones más agresivas, invasoras, contestatarias y controversiales. Sin embargo, esta travesía no es exclusiva de nuestro siglo y, por supuesto, en su época dejó mucho de qué hablar. Luigi Russolo, compositor italiano y también creador del Manifiesto del Arte de los Ruidos, fue el precursor del ruido en la música. Ahora mismo, escuchamos una réplica de lo que fue su artefacto, Intonarumori, que se traduciría como el entonador de ruidos. Este era un conjunto de artefactos manuales, entre comillas primitivo, pero cumplen con los propósitos de Russolo: darnos a conocer el futuro de la música y marcar un antes y un después. Siempre es como una bola, es como una pelea. Digamos, yo contra las máquinas. Las máquinas estas son bestias, no es como un pedal distorsionador de guitarra normal. Son diablos, ¿sabes? Y indomables. Y cuando te pones 4 o 5 a la vez, pues es como una lucha contra ellos. Y con el tiempo, con los años, pues llegas a controlarlas un poquito. Las máquinas de Russolo fueron esenciales para sus proyectos, y su legado experimental está latente. Probablemente, los medios de ejecución del noise contemporáneos a menudo representen una evolución de aquellos artefactos, y si no es una evolución espiritual de estos, al menos sí que cumplen un fin notorio: hacer ruido a su manera. Sí, o sea, yo pienso que no sé si la palabra digital, porque no sé, hay muchos, bueno, están los sintes analógicos y los sintes digitales, pero más que hallarme con la palabra digital me hallo con el código, que sí, es digital, pero es una manera de laburar distinta, sería. No es lo mismo que tocar una perilla ni una tecla, es distinto, o sea, es como moldeás tu propio ruido, por así decirlo, lo creás desde cero. Entonces, como una forma de encararlo distinta, digamos, al ruido, sería. Depende de lo que vos querés generar, el sonido que vos querés generar. ¿Me entendés? Si vos, está bien, hay una forma de hacer ruido canónica. Existe una forma canónica de hacer ruido. En directo tienes que hacer lo que eres capaz de hacer. Y ya está. La idea de Nastiness, pues, en medio de ser autodidactas y de tener un sonido propio, es eso, experimentar y buscar todas las herramientas que podamos usar para tener un sonido propio. Sería chévere que más gente conociera una cosa que se llama no input music, que es crear música o crear sonidos o crear patrones a través del feedback. Lo que hace esta comunidad, de hecho acá en Medellín hay una comunidad súper pequeña, y lo que hace esta gente es que coge mixers, coge consolas y conecta de un canal a otro y empieza a crear feedback. Empieza a crear pi y empieza a mezclar el feedback, empieza a hacer una mezcla, como si estuvieran haciendo un tema de electrónica o de algo así, sobre el feedback que genera la misma consola. Ojalá más gente conociera ese tipo de cosas, ese tipo de herramientas, porque es genial, o sea, ver cómo coger una consola, le pasan un montón de pedales análogos, la pasan otra vez a la misma consola, la pasan a un amplificador y empiezan a jugar literalmente con el ruido, con la disonancia que genera tener la sola consola. La verdad, espectacular. Entonces ojalá más gente conociera ese tipo de cosas y surgieran más proyectos así. Los artistas más cercanos al noise modifican instrumentos, pedales y una infinidad de herramientas disponibles en el entorno y el medio ambiente para llevarlos más allá de su propósito original. Bueno, acá está una bandera que le puse como unos resortes, a ver si se ve bien. Ahí le hice un agujero y le puse unos resortes y bueno, y le pegué. Ahí se ve. Micrófono de piezoeléctrico, que los fabrico yo, los hago yo.
Lo sueldo yo con un cable. No sé si se ve bien. A ver, acá. Con un cable. Y está bueno. Pero siempre, bueno, trabajé con sistemas vivos, por así decirlo. Hice otras experimentaciones con piezo y cosas así, pero me centro como mucho en frutas, sistemas vivos, y voy por ahí, ¿viste? Plantas. Pero bueno, tengo como la parte que sería del live set en vivo, pero también más que nada de instalación. O de montaje de una instalación, o sea, en ese sentido. Y después, bueno, yo improviso con el código, o sea, con el código mismo de ruido, uno puede improvisar en vivo. ¿Y cómo se hace? A través de técnicas de live coding, se llama. He experimentado mucho con el rollo Scraps, que se le llama, ¿no? Entonces tengo un micrófono que es como un imán y tiene una entrada de jack, digamos, es como un hierro con un imán y en la entrada de jack. Y esto lo pegas a cualquier, pues digamos, una caja de galletas de estas metálicas antiguas, todo lleno de tornillos dentro, o con arena, o con... tengo distintas cajas con distintos sonidos, luego una persiana metálica, lo pones, es que bueno, es una barbacoa, lo enganchas a la barbacoa y pones un pedal distorsionador y venga, eso ya es ilimitado, eso. Así, cada músico le otorga un valor que trasciende su uso inicial o, desde un sentido más genuino de la exploración y la vanguardia, crean sus propias máquinas de ruido. La guitarra la modifiqué, entonces las perillas las tengo adentro, no tengo el tono ni el volumen ni nada, sino que está todo al máximo, y con el pedal de el ecualizador, ahí manejo la activación. En cuanto a afinación, la afinación de la guitarra que yo uso es la. Utilizo un encordado 8 cuerdas. Entonces lo que hago es quitar las dos primeras, las más delgadas, las quito y utilizo el resto del encordado, que es este encordado. Sí, me gusta mucho el manejarme con la distor del equipo, incluso así, con un sonido más vintage siempre. Pero tengo un HM de Digitech, el Heavy Metal. Después tuve un tiempo un Ultra Metal muy bueno también. Y ahora me estoy haciendo un pedal por un amigo que hace pedales, un pibe de La Plata. Y va a ser como una suerte de HM así, pero como con más graves. Lo voy a hacer como para que me sirva para el bajo y la viola. Para que me sirva para los dos. Si me lo dijo en la viola, porque es medio un tabú, me dijo él, que no sirven lo mismo pedales para las dos cosas. Me dijo que lo que voy a hacer en la viola me va a subir un poquito más los graves, que es mucho mejor para mí incluso. Y yo en el Scafismo no tengo ni bajo, así que si me sube los graves, me ayuda más todavía. La naturaleza y el enigmático interior de los artistas desatan una vorágine de emociones en sus interpretaciones. Pues experiencias que uno ha vivido de mucha rabia, de mucha tristeza, de mucha, no sé, necesidad de algún tipo, como que de ahí he sacado gran parte, como que he logrado como permearme, como transmutar esas experiencias hacia tal vez una letra, una composición y que vea la luz por ese medio. Hablar del futuro es especulativo, pero llegamos a entender que la filosofía tras el ruido nos hace considerar que mantendrá una identidad contestataria, frenética y caótica. Que en algún momento los aterciopelados dijeran que hacen noisecore ancestral con sus gorritos de andinos y sus ponchos. O sea, todo puede pasar en cualquier momento. No creo que llegue ahí, a la industria, jamás. No creo que... O por lo menos no es de la forma en como a mí me gusta. Igual es cierto que hay una tendencia como que están usando más ruidos ahora en la música, ¿no?
Está como entrando, pero de otra, como de otro enfoque. Yo pienso que va a morir en el under y quiero que sea así, porque si vos me decís, o sea, pienso que, o sea, algunas cosas son modificadas para que lleguen a un público general. Por ejemplo, en el ruido pasa que el ruido limpio, el ruido muy texturado, y eso llega a un gran público. Pero tampoco quisiera que sea así, o sea, pienso que en un punto, digamos, va a ser por siempre under y yo ya lo sé. Y pienso que ese es el objetivo también, porque si vos decís, bueno, que el ruido va a ser popular y no me gusta, o sea, pienso que en un punto como la base es, digamos, la crítica o la resistencia, siempre va a tener que estar ahí, digamos, en el under. Lo pienso así, de esa manera, no sé. Me gustaría creer que se va a mantener siempre en un nicho y que va a ser difícil de robar. Si se roba va a ser como un fragmento, va a ser estilizado, va a ser distinto. Va a ser estéril, no va a ser como es el noise, que es totalmente próspero y no es mimetizable para nada, ¿viste? Se ve que está ahí, que está mal, que hace ruido, que molesta, y que a la vez es amistoso, ¿viste? Porque es ambiguo, porque después uno toca en una plaza o cosas así, y la gente se acerca y te mira como si estuviese viendo una banda de rock, ¿viste? A la vez es como raro, porque a nivel social no choca, pero simbólicamente como que hay una cosa de que sí choca. Entonces, esto es raro. Yo creo que no se va a perder porque vive en el allotunismo, vive en el antisistema, vive en ciertos lugares que son difíciles de mercantilizar. Creo que es algo más de la persona. Cualquiera no escucha noise. Yo creo que cualquiera tiene que ser gente con una personalidad un poco abierta, dura, no sé, no lo sé, pero no veo a todo el mundo escuchando noise. No. Digamos que es algo más meditativo, personal, más. No es un esto para masas ni nada de esto, no. Yo creo que sí está hecha para trascender, pero no solo a un público específico. Yo creo que todo el mundo es un posible receptor, pero tal vez no en el momento indicado, ni en la situación indicada. Pero creo que todo el mundo puede ser un posible receptor. Obvio no es que todo es así, sino no es algo tan global, pero no me cierra la idea de que sea así, de que no es solo una pequeña porción específica. Creo que puede avanzar más de ahí. Estas críticas tan fuertes de los músicos del noise sobre una búsqueda del ruido en el mainstream no quiere decir que no exista la posibilidad de que alguien experimente con él, solo que el sentido de generar incomodidad puede tornarse artificial y vacía en el mainstream. Que no se limiten, que experimenten con todo lo que tengan ahí a su disposición y que no gasten guita en pegar un sintetizador copado o esas mierdas. Hay un montón de cosas copadas para hacer sin gastar dinero. La experimentación no tiene límites, la creatividad humana tampoco. Las máquinas y la era digital solo nos dan herramientas y voz para expulsar todo lo que llevamos dentro. Que el noise es un lugar precioso, tanto así como lo es la música, ¿no? Pero el noise tiene la magia de que no hay una manera de hacerlo mal. Para el que se quiere iniciar en el mundo del noise, lo mejor es escuchar Vomir de primeras. Vomir es total, Vomir es el rey. Sí, igual yo creo que desde que sea algo muy genuino, eso impacta de alguna forma, ya sea como pensándolo como algo muy agresivo o como algo diferente. Y sí, o sea, en un punto nunca te importa nada y hacer lo que crees, ¿viste? O sea, en un punto sí, te libera. El ruido pudo definir desde la revolución industrial a nuestros días la música electrónica, el industrial, el noise, el punk y la rama de géneros extremos que hemos conocido en este documental, aunque no todos los subgéneros que abarcan este mundo ruidoso han sido retratados. Noise, el caos frenético, no pudo existir sin la colaboración de los artistas que amablemente dieron un poco de su tiempo para objetivar en palabras un sentimiento genuino de asombro por la experimentación musical,
el contundente mensaje político y el amor por la música que rompe esquemas y convenciones. El ruido es un movimiento que no tiene límites y fronteras. El ruido se percibe, se escucha y perturba dentro y fuera del movimiento. Este también es un agradecimiento a todos los que crean ruido en el planeta. El mundo jamás volverá a estar en silencio y no hay motivos para que lo esté.